El doctor Marco Tulio Medina es un científico, neurólogo y además exdecano de la Facultad de Ciencias Médicas. Doctor, en primera instancia, ¿la cuarentena debe continuar? Totalmente. El día de ayer tuvimos una reunión casualmente con el COEP, donde el grupo de la Universidad COVID-19 de nuestra universidad, junto con el rector, hicimos un análisis con el Departamento de Salud Pública y la Maestría de Epidemiología. Y los datos claramente apuntan a que la curva de expansión de este problema en nuestro país está totalmente presente. Tenemos previsto de que en el escenario bueno pudiéramos llegar a mayo y principios de junio, y si tuviéramos un escenario realmente catastrófico, esto se extendería más. Es decir, aquí la idea es de que tenemos que ir viendo el desarrollo del problema y consecuentemente en este momento las instrucciones de salud pública, particularmente de los académicos, es que debe de continuar la cuarentena. Muy bien. Debe continuar la cuarentena tal y como está en el departamento de Cortés, es decir, la próxima semana, porque entiendo, información que se nos va a confirmar también en unos minutos, así será en el departamento de Cortés y en el Progreso continuarán como ocurrió esta semana, o como está ocurriendo esta semana, perdón. Así debería ser la próxima semana, doctor Medina. Totalmente, mire, nosotros tenemos, y yo he preparado unas diapositivas que a lo mejor pudiéramos presentar, las curvas y la frecuencia de casos en el departamento de Cortés y particularmente del Valle de Sula, es claramente alrededor de 4 veces encima de lo que está ocurriendo, para poner un ejemplo, en Francisco Morazán o en otras regiones del país. Eso claramente indica de que ese es un epicentro de la afectación, donde los grupos etarios más afectados se encuentran alrededor de los 30 a 39 años. No obstante, los otros grupos de 20 a 30 años o de 40 a 49 y de 50 a 59 son igualmente afectados. Es decir, el grupo que ha sido afectado es el grupo en edad productiva, joven, que seguramente se contaminó en diferentes momentos a través de su trabajo, reuniones, o igual en algunos lugares también yo pienso que es ligado a la mala costumbre de no seguir las instrucciones en nuestra población. Es decir, se les dice algo y no quieren seguir las instrucciones, creen que es algo menor y que no les va a pasar nada. Ahí está la gráfica que lo acompaña, doctor, de incidencia por edad de COVID-19 en Honduras. Y ahí queda claramente reflejado que los comprendidos entre 30 años de edad y 49 años de edad, entre 30 y 49 años de edad, tanto hombres como en mujeres, incluso hasta de 20 y 29 también, entre 20 y 29 años, son los que más presentan incidencias de COVID-19 en el país. Efectivamente, usted lo ve en la gráfica azul, en esa barra azul que representa a Cortés, la roja representa a Francisco Morazán y la verde Atlántida, que claramente muestra importante afectación. Eso quiere decir que es una zona de epicentro y que debemos de evaluar. Estos datos fueron elaborados por el grupo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras con el apoyo del doctor Isaac Sabla, y estamos haciendo unas revisiones detalladas de la evolución del problema con el objeto de poder analizar qué es lo que está pasando. En efecto, ahí se muestra Cortés y la gran diferencia con relación a Francisco Morazán y Atlántida. ¿Por qué, doctor? Ya nos dijo que la cuarentena debe continuar en las condiciones en las que está actualmente, sobre todo en Cortés y el Progreso. Número 2, nos está diciendo la incidencia que tiene en las personas que están a partir de los 20 a los 50 años de edad. Y no solo en casos confirmados en Francisco Morazán, en La Ceiba y sobre todo en Cortés y particularmente en San Pedro Sula, sino que también de fallecimientos. Ayer murió un hombre de 38 años de edad en el Instituto Hondureño de Seguridad Social confirmado de COVID-19. Mire, la mortalidad está relacionada a varios factores. Fíjese que el día de hoy, para poner un ejemplo, en Nueva York, el alcalde Cuomo resaltó de que 1/3 de los muertos en Nueva York son latinoamericanos.
y ahí van hondureños. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué hay una tanta mortalidad en nuestro país? Está relacionada con las enfermedades asociadas a las enfermedades crónicas que está padeciendo la población hondureña y que lo que está presentando es lo que llamamos una doble carga de enfermedad. ¿Qué quiere decir eso? De que tenemos problemas como hipertensión, azúcar en la sangre, cardiopatías, tabaquismo, asma, que afecta a personas jóvenes, afecta a personas entre esas edades que vemos. La mortalidad más alta entre hombres en Honduras se encuentra ubicada entre 40 y 49 años y 60 y 69 años. Y en mujeres el mayor nivel es 60 a 69 años. Es decir, el grupo de 40 a 49 años, personas jóvenes, se debe a esa comorbilidad. Pero también habrá que agregar otros factores, los factores nutricionales, el hecho de infecciones previas. Es decir, es una población muy vulnerable y además acude muy frecuentemente tardíamente al hospital. Es decir, esa es una conducta que ocurre, que le hemos observado en la población hondureña, que espera hasta que ya está grave. Y entonces en ese momento ya hay muy poco que hacer. Fíjese que en los últimos casos la comorbilidad, es decir, ¿qué enfermedades padecen las personas confirmadas con COVID-19? Mayormente hipertensión arterial, diabetes, cardiopatía, obesidad, alcoholismo, asma y de ahí para abajo. Pero principalmente hipertensión arterial, diabetes y cardiopatías y obesidad. Mire, nosotros hemos hecho una investigación con Sir Salvador Moncada y con los estudiantes de medicina y encontramos que la frecuencia de presión alta, hipertensión arterial en población arriba de 18 años anda arriba del 25%. Es la enfermedad más prevalente de nuestro país. Aquí hay dos factores. Por ejemplo, el factor genético, el tener antecedentes familiares, pero también tiene que ver con el aspecto dietético, exceso de sal en nuestras comidas y asimismo el síndrome metabólico, es decir, la conjunción de obesidad, de diabetes, azúcar en la sangre, hipertensión arterial y aumento del colesterol. Esta condición que está afectando a la población hondureña ligado al hecho de la llegada tardía y de no tomar las medidas apropiadas. Es decir, es una serie de factores que está provocando una mayor mortalidad. Si lo comparamos con Costa Rica, donde la mortalidad es mucho más baja, esto está relacionado también a este tipo de factores, que en el caso de Costa Rica aparentemente son menores y esto implicaría de que por ello tienen una incidencia de mortalidad menor al 1%. Lo mismo mis colegas de Chile me han comentado lo mismo, hemos estado analizando esta tendencia, pero en Honduras tenemos una mortalidad elevada que eso preocupa enormemente. Otro dato interesante es el de las personas, como usted lo mencionaba, jóvenes que fallecen por COVID-19. Veamos qué nos dice la gráfica que nos acompaña a continuación y que usted ha preparado, doctor, con su equipo de trabajo. Esta gráfica nos dice la cantidad en el caso de hombres y mujeres. No es esta va después. Primero la gráfica, la que habla específicamente de las edades, esa exactamente. La mortalidad por edad de COVID-19 en Honduras. Mire cómo en el caso de los hombres es de 40 años de edad, entre 40 y 49 años de edad. Luego, entre 60 y 69. O sea, entre 40 y 49 años y 60 y 69 está la mayor cantidad. Pero si usted suma entre 40 y 59, es decir, no han llegado a la tercera edad, doctor, son más, evidentemente, los que han fallecido que las personas de la tercera edad. Mire, yo he tenido la oportunidad de estar investigando con Sir Salvador Moncada qué es lo que está pasando en nuestra población. Y mire, lo que ocurre es que debido a que genéticamente somos más propensos a el síndrome metabólico, donde se une la presión alta, se une el azúcar en la sangre, se une el hecho de la obesidad, del colesterol elevado, eso produce una alteración que se llama síndrome o alteración en el endotelio, una disfunción en el endotelio.
y se ha asumido de que uno de los factores que pudiera estar ligado a todos estos factores, efectivamente esa sustancia que descubrió el doctor Salvador Moncada, que se llama óxido nítrico. Esa sustancia pudiera estar relacionada con una mayor susceptibilidad a un daño que lleve a la muerte con una alteración multiorgánica y lo que ahora conocemos como el síndrome de tormenta de citoquinas. Es decir, los mecanismos detrás de esto tienen que ver mucho con nuestro estilo de vida y el cambio de estilo de vida, el no control de nuestra presión, el no control de nuestro azúcar, el no control de nuestro colesterol, el estar inactivo, el tener sobrepeso, obesidad. Todos esos factores nos están pasando la cuenta. Impresionante, doctor, realmente impresionante. Quiero compartirle algunos datos que también son muy claros en función de por qué está afectando también mayormente a los jóvenes y no necesariamente solo a las personas de la tercera edad, tanto contagiados como personas fallecidas. Por ejemplo, aquí en el Distrito Central, que es el municipio con mayor población, fíjese usted que entre 18 y 30 años de edad hay 290.235 jóvenes. En el Distrito Central hay 290.235 entre 18 y 30 años. De 31 a 40 hay 203.466. De 41 a 50 hay 150.357. Y de 51 a 60 hay 111.008. Es decir, hay 644.058 personas entre 18 y 60 años de edad. Sin embargo, de 61 a 80 hay 117.712. De 61 a 70, 66.531 y de 71 a 80, 51.181. Entonces vea la gran diferencia, el desbalance entre 645.000, para redondear el número, entre 18 y 50 años, versus 117.712, póngale 118.000, entre 61 años y 80 años en adelante. Efectivamente, mire, la edad promedio del hondureño es alrededor de 22 años. Es una pirámide en la cual el mayor número de esa pirámide se encuentra en niños, en adolescentes, y luego viene la pirámide en la parte media donde se encuentra esa población que usted menciona. Y apenas un 8% de la población es arriba de 60 años. Hay que recordar que Honduras ha mejorado su expectativa de vida alrededor de 73 y 74 años por un mejor manejo de las condiciones médicas. Pero la pirámide ligada a la alta fertilidad hondureña, donde muchas personas, muchas familias son enormes, e incluso el promedio en algún momento anda arriba de 4 a 5 miembros, incluso hasta más. De tal manera, pues, de que esa población joven debe de tener temor de que no está indemne, que no tiene una varita mágica, que no va a tener la enfermedad. Esta enfermedad puede ser transmitida a cualquier grupo etario, particularmente este grupo, y a Dios gracias en la niñez, no obstante, es asintomática, que eso es una bendición, de que no afecte a nuestros niños. Pero la población joven, la población productiva, es la que puede estar más afectada, ligado a estos factores de riesgo que llamamos comorbilidad, sí, y a estilos de vida inapropiados. Absolutamente. En San Pedro Sula, por ejemplo, es muy similar. Por ejemplo, de 18 años a 30 años, 180.514. De 31 a 40, 121.685. De 41 a 50 hay 887.000 personas. De 51 a 60 hay 62.126. Suman 460.000 personas en San Pedro Sula entre 18 y 50 años. Versus 38.847 de 61 a 70 y 32.469 de 71 a 80. Es decir, vea la diferencia. Casi 460.000 personas entre 18 a 50 años de edad en el municipio de San Pedro Sula versus solo 71.000 de 61 a 80. Efectivamente, es una proporción
donde el número de la población joven es bastante importante. Y aquí viene la conducta psicológica o cultural de nuestra población. Mire, no le gusta estar dentro de la casa, no soportan. Y realmente sí debemos de aprender a cambiar ese esquema de vida. La gente le gusta estar reunida con otra y eso está bien, pero en este momento no podemos hacerlo. No nos conviene y además el otro gran problema de que no seguimos las reglas. Si vemos un semáforo en roja, lo pasamos. Es decir, y en cambio cuando estamos en Estados Unidos somos cumplidores de la ley. Ese es un problema cultural que debemos de cambiar los hondureños porque si no estamos como prácticamente ahogándonos nosotros mismos. Y yo le pido a cada uno de los miembros de la población hondureña a seguir las instrucciones de aislamiento, que es la única que puede permitir de que el escenario no sea tan grave y que no haya esa mortalidad tan enorme que ha ocurrido en otras partes del mundo que luego nos va a doler enormemente. Doctor, y para concluir, dos cositas rápidas, por favor, porque ya va a entrar una cadena, al menos lo han anunciado, una cadena de radio y televisión para actualizar quizás datos o medidas a tomar en los próximos días. La primera, ¿estamos en la fase 4 ya de esta pandemia? Totalmente, estamos en la fase 4. La fase 4 corresponde a la infección comunitaria sin estar ligado inicialmente al caso cero o a un caso identificado inicialmente. Es decir, hay una transmisión en todos los miembros y no sabemos de dónde viene, pues. El grupo asintomático puede ser transmisor y ese es el que está transmitiendo el problema, de tal manera que sí estamos en la fase 4. Y finalmente, quiero mostrarle esta gráfica que ha sido analizada también, seguramente usted la ha visto ya aquí o dentro de los estudios que hacen los científicos y los expertos hondureños, que es esta predicción de lo que puede ocurrir a mediados de abril, que ellos consideran que podría ser el pico más alto de esta pandemia en Honduras. Estamos hablando que aproximadamente para el 15-16 de abril podríamos tener cerca de 1.400 casos. Y si la tasa de letalidad se mantiene en un 7% como está actualmente, podríamos tener más de 90 fallecidos. ¿Usted coincide, doctor, con esta proyección? Totalmente, estamos coincidiendo, pero el problema que estamos teniendo es de que no estamos haciendo testeo. Debemos de hacer más para darnos exactamente cuenta cómo estamos. Esas predicciones están basadas en análisis en el cual no tenemos con lo que llamamos números duros, es decir, de datos de investigación de campo, de tal manera que es urgente la realización de testeo en las zonas donde hay mayor problema para darnos cuenta. Y también al grupo asintomático, a niños, tenemos que testear a niños, adolescentes para darnos cuenta qué está pasando con este grupo que también transmite la enfermedad. Sí, porque ya le decía, hoy mismo tiene confirmado 3 fallecidos ayer solo en San Pedro Sula. Leonardo Martínez, Catarino Rivas y Seguro Social. Y los 3 estaban internados por COVID-19. Y hay 2 niños que hoy trascendió que podrían ser sospechosos de COVID-19, lo cual sería, no sé, extraño, doctor, si en el dado caso que se confirmara que fue por este nuevo coronavirus. Mire, en el estudio de Wuhan, analizado y publicado en el New England Journal of Medicine, alrededor del 2% en niños fueron afectados allá en China en una condición asociada a una comorbilidad severa. Doctor Marco Tulio Medina, muchas gracias por aceptar siempre conversar con Noticieros hoy mismo. Es un gusto para nosotros tenerlo como colaborador del noticiero en esta situación tan difícil para todos. Muy amable, muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Edgardo, muy gentil.